letreros, tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos creyendo, seguimos apostando por la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. El martes 28 de octubre, Abuelas de Plaza de Mayo le otorgó el premio Abridores de Camino a Luis Puenzo, al cumplirse 40 años del estreno de La Historia Oficial, la primera película ganadora del Oscar. Claro que la trayectoria de Luis Puenzo es mucho más que eso, mucho más extensa, abarca muchas películas, muchas situaciones. Entre muchas otras cosas, fue impulsor de la ley de cine aún vigente, esto hay que remarcarlo, la ley de cine aún vigente, y presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Nos da un gran gusto recibir a Luis Puenzo aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias, Luis, por acompañarnos. Encantada de recibirte. ¿Cómo estás? Gracias, Julia, gracias. Mira, esta es la primera nota que hago en años. Muchas porque gracias. estuve enfermo años. Tuve una enfermedad seria, con recurrencias, con idas y vueltas, y la última internación terminó hace 3 semanas, hace muy poquito que fui dado de alta. Bueno, y casi al mismo tiempo tuve la noticia de que me esperaban las abuelas. Sí. Me recuperé muy rápido, me estoy recuperando muy bien. Yo pensé que iba a ir a recibir este premio tan lindo en silla de ruedas, y no fue necesario. Dije ahí cuando entré, presenté a mis nietos, Sí. que entraron Divinos. para soportarme en varios sentidos. Darme un soporte físico, por si me iba al piso. Estaba atrás mi nieto mayor para agarrarme y para soportarme anímicamente, pues yo estaba como muy ajeno a estas cosas de exposición pública. Pero bueno, Claro. fue la mejor, digamos, un premio de las abuelas. Y este premio que acaba de nacer, que es el primer año que lo dan, Abridores de Caminos, que es un honor Claro. que las abuelas me hayan conocido como tal. Sí, sí, sí. Bueno, justamente yo pensaba, ¿no? Cuando vos dijiste, bueno, sí, hagamos la nota, después de mucho tiempo voy a hablar. Yo había visto algunas imágenes de esa entrega de premios, que entre paréntesis, te vi muy bien y ahora te veo mucho mejor, afortunadamente.
pero pensaba, de todas las veces que viste la historia oficial, ¿no? En 40 años, esta última y en el marco de Abuelas, ¿tuvo otra significación para vos? Te diría que sí. Ajá. ¿Qué Por lo se...? mismo que te estoy contando, ¿no? Ajá, sí. Eh, por estar sobreviviendo, literalmente es así, y que la historia oficial merezca un reconocimiento después de 40 años. Mm, Yo conté ahí en Abuelas que con Abuela, Aida nos decíamos, ella decía en realidad, y después lo tomamos los dos, eh, escribamos como si hubieran pasado 15 años. con Aida Bornik, claro. Es, con Aida Bornik, claro. Como si hubieran pasado 15 años, con la inocencia de creer que 15 años era una eternidad y que todo habría cambiado. Mm, Estábamos escribiendo en el 83, pasaron 40 y la historia oficial sigue vigente en buena medida porque la realidad no cambió lo que debería haber cambiado. sí. Ese, esa, ese cambio para bien que creíamos que soñábamos en ese momento era el 83. Bueno, hay cosas que siguen ocurriendo No, y que incluso se y profundizaron en cuanto a que se gravedad, ¿no? Y profundizaron, que empeoraron. a dolor. Sí, Dolorosamente, sí, digo, empeoraron, ¿no? sí. Y cuando escribíamos la historia en el 83, era literalmente en tiempo presente. Bueno, no digo nada nuevo si digo que el cine es solo presente. Mm, Cuando queremos que el cine aluda al pasado o al futuro, tenemos que indicarlo con un cartelito, 20 años después o 10 años antes, eh, porque la imagen es mm, presente y solamente se puede filmar en presente. Y nosotros escribimos en el 83 y te acordarás que cuando empiezan, era el primer día de clases sí. y la profesora Alicia, encarnada por Norma Leandro, escribe en el cuaderno de clases en blanco, en una planilla que inaugura, escribe marzo del 83. Ujú. Y en marzo del 83 estábamos escribiendo, Escribiendo la historia. literalmente al presente. Y escribiendo y tratando de entender esta realidad que queríamos contar, la de los abuelos apropiados, la de los abuelos de los nietos desaparecidos y Sí, madres apropiados. apropiadoras. Sí. Eh, y, mm, y bueno, tratando de entender, fuimos a las abuelas. Las abuelas, Estela entre ellas, nos contaron lo que sabían. No sabían tanto como saben ahora, como sabemos todos ahora, Ujú. sabían menos. Estaban investigando, iban por su tercer nieto con identidad restituida, en Mira. ese momento en el 83. Y nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Nos ayudaron, leían el guión, nos contaban, nos decían cuando nos equivocábamos del camino. Y bueno, la película es tanto de ella como nuestra, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué te genera recibir estos reconocimientos, Luis? Mira, cuando hicimos la película, hicimos literalmente lo que pudimos. Era un momento en que yo creo que mucha gente hizo lo que pudo desde su propia disciplina, eh, lo que pudo para que se acabe. ¿Te acordás Ujú. que en aquellos años se cantaba "se va a acabar"? Sí, se va a acabar Eh, la dictadura militar, exactamente. y, y muchos sentimos la necesidad de ayudar a que se acabe con lo que sabíamos hacer. Yo sabía hacer cine. Estaba como retirado del cine, es gracioso porque era muy joven todavía, eh, pero después de un par de experiencias previas al gobierno militar, después
en el instituto había un comodoro, Sí. una situación parecida a la de ahora. Había alguien que había entrado por la ventana eh, y yo no quise filmar más. Había filmado Luces de mis zapatos y había filmado Las sorpresas Ujú. en el 73, 74, 75, y en el 76 había que llevarle un proyecto, un guión a un comodoro. Y yo había, digamos, decidido retirarme. Era un retirado de 30 y pico de años. eh, y en el 83, durante la guerra de Malvinas, pensé que tenía que volver a filmar. Ajá. Volver a filmar. Sí, Esto fue así, fue como volver a algo que había abandonado. sí, Eh, y me puse a escribir la historia. Y en ese momento, sin ninguna intención o impresión de que podíamos exceder los límites naturales de una película muy chiquita, pensada originalmente clandestinamente. sí, tuvieron muchas Eh, dificultades para filmarla, además, claro, justamente claro, por de ese todo tipo, no contexto, ¿no? solamente todos Sí. los temas ideológicos, sino los temas de seguridad y los temas económicos, bueno, toda la suma de Ujú. cosas era difícil. Eh, pero lo hicimos, y cuando lo hicimos pudimos entrar a Cannes. Primero pudimos entrar a Berlín, Sí. cosa que había conseguido Manuel Antín. Después no fuimos a Berlín porque fuimos a Cannes. eh, y, y yo, cuando estaba viendo la película en Cannes, le decía a Nora, mi mujer y mamá de mis hijos: no van a entender nada. Porque era un público de extranjeros, obviamente, era un público no solo de franceses, sino de gente de todos lados del mundo, como es Cannes. Y nosotros hemos hecho una película muy para nosotros, muy interna, llena de sobreentendidos. Y tenía la impresión que no se entendía nada. Se entendió. Sí. ¿Hasta qué Y punto, no? esa Llegaron al fue Oscar. la primera sorpresa. Claro, claro, claro. Ahora, cuando miras atrás tu trayectoria, ¿no? Y bueno, con esta película que es un hito en el cine argentino, es un hito en tu carrera, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando miras hacia atrás? Hoy, ¿qué La ves? haría igual, la haría Ajá, igual, toma por toma y palabra por palabra. Estoy seguro que Aida también. Aida, mientras vivió, decía esto mismo, la haría igual. Eh, y creo que haríamos esta película, pero no solamente por el afecto que uno tiene por lo que hizo, por los hijos, sino porque creo que lo que está dicho está bien dicho. mm, Y, y me alegra mucho, me sorprende que hayan pasado 40 años y que la hayan visto, porque yo estuve en situaciones en las que la vieron chicos que no habían nacido, chicos cuyos padres no habían nacido. eh, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Bueno, siento, por supuesto, que cariño y orgullo. ujú, ujú. Y esto de que volverías a hacerla. Y hoy más que nunca, ahora, Y sí, actualmente, y hoy sí, más que nunca. y sí, porque hay algunas cosas de la realidad que se parecen demasiado Mm, a aquellos años. Hay algunas cosas de la política que se parecen demasiado. Eh, Cuando digo demasiado, digo eh, que responden a un universo. Acordate, nosotros en la película hablamos del golpe cívico-militar cuando la palabra cívico no no estaba estaba incluida en ese todavía. momento. Sí, Era como que era una locura de los militares. Eh, y nosotros hablamos, incluimos una empresa donde había un militar en el directorio, incluimos la iglesia, la sí. misma iglesia en la que después filmé en La Peste, que es la iglesia de la Santa Cruz.
Nada No de menos. casualidad, la Claro, iglesia de donde desaparecieron las monjas francesas, donde estuvo Astiz, sí. donde desaparecieron madres. Eh, Nosotros buscábamos, cuando estábamos buscando locaciones, fuimos a varias iglesias, nos pedían el guión, por supuesto, y cuando leían el guión nos decían que ni de casualidad. Claro. Hasta que el guión llegó a manos no me voy a acordar el nombre, del párroco de la iglesia de la Santa Cruz, y me llamó, y me dijo, quiero que filmen acá. Y ahí filmamos. Y en el mismo confesionario se confiesa Norma, y años después, con La Peste, se confiesa Lautaro Murúa en La Peste, Ujú, el padre de La Peste. sí. Y Lautaro se confiesa ante el confesionario vacío, que es el mismo de la historia oficial, el mismo confesionario en la misma iglesia. Digamos, hay una continuidad de estos hechos y de la intervención de la iglesia, de la intervención Sí, de de, los de gobiernos las de turno. empresas, Sí, de los sí, empresarios, sí. en, en todo lo que nos pasó. Y ahora de nuevo, Ujú, son los mismos empresarios. La sí, única diferencia sería que no nos gobiernan los militares. claro. No es una diferencia tan grande. Bueno, no, claro. Es importante, pero no es tan grande, es cierto. Ahora, cuando mirás hacia adelante, ¿no? Este, ¿cuál es tu diagnóstico? Más o menos algo estás adelantando ya con todo lo que estás contando, pero ¿cuál es tu diagnóstico sobre el cine y la cultura en general? Mira, hacer cine nunca fue fácil. Yo venía un poco después de la generación del 60, Ujú, el que se llama el cine de los cinco, ¿no? sí, Eh, y que eran un poquito más grandes que la generación en la que yo participé. Un poquito más grande, quiero decir, eh, inclusive que Solanas, pero más grandes que Subiela, que yo, ujú, que Sorín, que otros directores de una edad más parecida a la mía. Y el grupo de los cinco irrumpió en un momento en que era muy difícil filmar. Y cuando nosotros arrancamos, el filmar era carísimo. Era con cámaras de 8 primero, después cámaras de 16, que con película virgen que había que llevar al laboratorio y revelar. Un rollito de un minuto, eh, producir esa imagen costaba mucho. Eh, y el instituto, bueno, como te decía, primero estaba en manos de militares. eh, sí, y después, después ya en épocas de Alfonsín, cuando asumió Manuel Atín, eh, el instituto se hizo más accesible sí, incluso se y fomentó, por la suma de se la f- democracia más la ley. Nosotros salimos a pelear por la ley en el sí, 92 porque el 91, el 90 habían sido años muy críticos para el cine. Esto por ahí los chicos más jóvenes no lo saben. Se había filmado poco y nada. sí, Obviamente el cine argentino no salía de las fronteras de Argentina. Acceder a festivales era muy difícil. Nosotros tuvimos la enorme fortuna de ser aceptados en la sección principal de Cannes. ujú, Eh, ahí Norma ganó el premio a Mejor Actriz compartido, no sola, lo ganó con Cher, ujú, compartido, secuo. Eh, Fue todo un milagro. A nosotros nos ayudó mucho para poder ir a Cannes Beatriz Guido, sí, la compañera de Torre de Torre Nilsson. Nilsson, sí, Ella insistió mucho ante las autoridades de Cannes que conocían, porque Torre Nilsson sí había ido a mm, Cannes, pero era una sí, excepción y hacía muchos años. sí,
Eh, y bueno, nosotros entramos milagrosamente a Cannes y a partir de ahí se hizo como una costumbre. En este momento los jóvenes cineastas están acostumbrados a que hacen una película, las películas bacanas San Sebastián, a Sí, Berlín y sí. en muchísimos otros festivales. En esa época eso no ocurría. Y empezar a filmar era muy caro. Y el Ujú. instituto, eh, inclusive cuando te da plata, nosotros nos dio, eh, con la historia oficial, un 20 y pico por ciento del presupuesto, que era un presupuesto más chico que los de ahora. Y eso es lo que pudimos tener como apoyo. Sí. En ese momento era muy difícil filmar. Y filmamos, muchos Ujú. filmamos. Sí. Por eso peleamos por la ley. Y peleamos del 92 al 94. En el 94 se promulgó. Esos 2 años fue a full en el Congreso, a full, Sí, sí, en las dos recuerdo cámaras. perfectamente que estaban ahí en primera fila, vos Sí. y muchos colegas, grandes Dedicación exclusiva. directores. Básicamente un triángulo que era, con Adolfo Aristarain como Sí, vicepresidente de DAC sí, y Carlos Galettini como secretario general. claro, claro. Ahí Y otros. estaban Y otros. meta, Estaba palo y Fischer. palo. Pero Sí. estaban todos, sí, la industria estaba muy, muy unida en ese momento y muy dedicada a que se promulgara esa ley que afortunadamente salió y todavía sigue vigente pese a los intentos de terminar, ¿no? Con esa ley y con tantas otras cosas que tienen que ver con el cine en particular y la cultura en general. Ahora, ¿vos mirás el cine como una actividad que pertenece al pasado? O como diría, bueno, tu colega Aristarain, todavía no encontraste la historia y un financista que te motiven a volver. No, no, ni al pasado para mí, ni al pasado en general. Ujú. En general, yo tengo 4 hijos que se dedican al cine. Sí, A lo que se llamaba cine, que ya no se llama más cine, creo. claro. Pero aquello que hacíamos que se llamaba cine, eh, por suerte mis hijos, mi hija y mis hijos filman, son reconocidos, y no han parado de filmar. Filman, en este momento están filmando lo que ahora se llama series, están Sí, filmando para las plataformas, sí. ya no para productores, bueno, están, pero con mucho esfuerzo, pero han conseguido filmar y no parar de filmar, como, como filman todos los que surgieron en el llamado cine independiente, Ujú. y surgió eh, después de la ley. Me cuesta decir gracias a la ley porque sería como arrogante, pero la ley permitió una generación de grandes directoras y directores que están filmando afuera, que no están filmando ayudados por el Inca. Sí. Uno podría decir porque no precisan del Inca, y bueno, es una manera de decirlo. Sí precisarían del Inca, pero al no tener el apoyo del Inca, están filmando en otros países o con dinero proveniente de otros países. Ujú. Una generación de muchos nombres importantes, Sí, no voy a sí. nombrar a cada uno ahora, pero todos sabemos quiénes son. Eh, y siguen filmando, pero no están filmando con el Inca. Y en estas circunstancias es difícil filmar con el Inca, pero esto va y viene, esto va a cambiar. Ujú. El Inca también va a cambiar. Quiero decir, las posibilidades de los jóvenes van a cambiar. Hay muchísimos jóvenes estudiando lo que llamábamos cine, eh, y, y creo que eso no va a cambiar. Ahora, si parte de la pregunta se refiere a si yo personalmente me considero retirado, no, No, bueno, no. de hecho vos sos Pero el productor ahora, ¿no? Digamos, desempeñás el rol de productor de no, todas no, estas. pero además con mis proyectos, con mis proyectos. Estoy Ajá, escribiendo, sigo escribiendo, tengo muchas cosas en la computadora y por supuesto que espero morir con las botas puestas. Eh, quiero
ojalá me dé el tiempo para filmar un par de películas más. Yo Ajá. soy lento, siempre lo he sido, he filmado poco porque soy Sí, muy lento. minucioso en lo que querés hacer. Sí, 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 y entonces a mis médicos, a mis médicos, sí, eh, a mi oncólogo, le, en el año, en las Navidades del año 23, que es cuando yo sí. me enfermé, hace 2 años, eh, terminamos una charla poco antes de Navidad y me dijo muchas cosas, pero yo en un momento le dije, doctor, hay una sola cosa que me interesa, eh, y sería un tonto que no preguntársela ahora. Me dijo, no, pregúnteme, Luis, ¿qué quieres saber? Y le digo, ¿yo en el 24 voy a estar vivo o voy a estar muerto? Y entonces me dijo, yo creo que vivo, nadie lo puede asegurar, pero creo que voy a estar vivo. Bueno, estamos en el 25 y sigo vivo. Eh, y me dijo, ¿usted qué espera? Y yo le dije, y 2 películas más. Ajá. Y Bien. entonces el oncólogo me dijo, ¿eso qué significa? Y le dije, yo soy lento, 2 películas más son como 5 años, por lo menos, en el mejor de los casos. Y me dijo, yo creo que sí. Y la sigo peleando. Vos me preguntás y yo creo que 2 películas más. Bueno, tomamos entonces esta promesa, Luis Puenzo, de 2 películas más, y ojalá sean muchas más. Y bueno, feliz de verte recuperado y que sigas con proyectos y que sigas adelante. Y bueno, de estos reconocimientos, ¿no? El año que viene se van a cumplir entonces los 40 años del premio Oscar de la historia oficial, Claro, ¿no? Y vos vas a claro que cumplir fue en, 80. en marzo del 86. Y vos Y vas a además, cumplir 80. como es en marzo, y hubo una cosa del destino, déjame que te diga esto antes de Sí, cerrar, que era un domingo, porque los Oscars se entregan los domingos, sí. eh, y era en marzo, ahora son antes, ahora son en febrero, en enero. Eh, y fue el 24 de marzo. Nadie podría decir que era porque la historia estaba en competencia, ¿no? Mm, Pero fue un 24 de marzo. Y el día, y además ganamos. sí, Eh, es cierto, hubiera sí, sido un 24 de marzo en cualquier caso que no ganáramos. Pero la sí, ceremonia fue el 24 de marzo. sí. Y cuando yo iba vestido de smoking, o sea, un poquito disfrazado, eh, y con todos los demás en el auto, y con un señor que nos hacía de anfitrión, y pensaba que por ahí tenía que hablar. Y ahí un poco traté de pensar, nunca me sale pensar lo que uno tiene que decir, pero tratando de pensar qué iba a decir, eh, y pensar que era 24 de marzo, que era casi como una ironía del destino, que Claro. fuera el 24 de marzo, 10 años exactos del golpe militar, 10 años exactos, esa fecha, ese día. Y bueno, ahí fue, ahí ganamos el Oscar. Entonces se da que los aniversarios del Oscar, especialmente los aniversarios redondos como este, eh, 40 años, son como aquellos 10 años del golpe militar Ujú. que premiaron a la película. ¿Hay Una planes vez de que... reestrenar la película para este aniversario? Ojalá sí, ojalá sí. Nosotros la reestrenamos para los 30 años. Sí, me Eh, acuerdo, sí. Sí, la reestrenamos. La reestrenamos y la remasterizamos, como se dice ahora, la sí, restauramos. sí. Eh, y hay algunas conversaciones para reestrenarla el año que viene con los 40 años exactos del premio y del golpe. Ajá. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos y seguramente te vamos a volver a convocar para que nos cuentes
cómo va a ser ese aniversario. Luis, te agradezco muchísimo este contacto. Sé que, bueno, no dabas notas, no hablabas hacía mucho tiempo y que en cierta forma es un poco un esfuerzo, pero verte bien y verte con proyectos es lo que nos anima y a muchos nos da aliento, ¿no? En estos momentos tan duros. Te mando un abrazo enorme, Luis Puenzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Hasta pronto. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. El documental 76-89-23 de Federico Benoit se presenta a partir de hoy durante 3 miércoles de noviembre en el Centro Cultural 25 de Mayo. La propuesta no solo es un homenaje a 76-89-03, la obra fundacional de Cristian Bernard y Flavio Nardini, sino implícitamente al movimiento que entre fines del siglo pasado y comienzos de este se conoció como el nuevo cine argentino. Estamos con Federico Benoit, el director de 76-89-23. Gracias por acompañarnos, Federico, bienvenido. Muchas gracias, Julia. Hola, Norberto. Muchas gracias a ustedes por el espacio también, que ustedes han estado desde el momento cero con esto, porque Julia, vos nos has apoyado desde el inicio, así que un doble agradecimiento también de parte mía y del equipo. Bueno, gracias. ¿Cuál fue el origen de la película? Contémosle a la audiencia. ¿Qué buscabas expresar para volver los pasos 20 años atrás y encontrarte con aquella oveja negra que fue, aquella oveja negra del nuevo cine argentino, ¿no? Que fue Sí, sí. 76-89-03. Sí, bueno, ¿qué es lo que, digamos, me termina de inspirar? Y obviamente la peli en su momento la vi, me había gustado mucho. Eh, la idea viene de Ezequiel Mendoza, que es muy fana de la peli, y hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos. Eh, y vino con la propuesta, al principio, bueno, me costó un poquito, pero después, bueno, vi, cuando me vuelvo a encontrar con la peli estrenada en el 2000, en el año 2023, o sea, 20 y pico de años después, me doy cuenta que había muchos puntos de conexión y mucho paralelismo con la realidad actual de hoy en día, ¿no? Que hoy vivimos. Entonces, el documental, si bien es un homenaje y hay muchos capítulos que tienen, aclaro que es un documental que está ordenado por capítulos. Si bien hay muchos capítulos que nos abocamos directamente a homenajear a la peli, hay otros que hacemos un repaso, como bien decías, sociopolítico, cultural, económico de los últimos 50 años en la Argentina, básicamente, tomando de referencia también las fechas que se proponen, tanto en la película de Nardini y Bernard, como en la nuestra con el agregado del 2023. Ujú. Bueno, justamente te iba a preguntar, porque el documental se estructura a partir de una serie de entrevistas. ¿Estos Sí, testimonios te aportaron nuevos rumbos para el eje narrativo de la película? bueno, está buenísima tu pregunta. Nosotros con ese empezamos a delinear una especie de escaleta, digamos, no es ficción. Vos sabés que un Ujú. documental no tenés un guión literario, sino que podés ir escaleteando algunas cosas que querés o que buscás. Por supuesto, partimos de esa base. Y luego, sí nos sucedió, aclaro también que es un documental que hay un volumen de 45 entrevistas, lo cual es bastante para un docu. Eh, y por supuesto que sí, fueron surgiendo nuevas subtramas, por decirlo de alguna manera. Nosotros teníamos ya unas 2, 3 tramas bien definidas, eh, que bueno, vos ya sabrás porque viste la peli, y después se No, fueron además abriendo. me convocaron a Sí, claro, aportar el testimonio, por cosa que les supuesto, agradezco. por Sí, sí. supuesto, no, nosotros con ustedes recontra, siempre agradecidos. Y bueno, y sí, y después también entrevistados que nos sorprendieron, por ejemplo, Marcelo Piñero, que lo habíamos invitado para, bueno, hablar de lo que es filmar con presupuesto, que se estrenó además la peli en su momento junto a Plata Quemada, que eran dos pelis Ujú. muy distintas.
Y de repente empezó a hablar de política y se soltó y empezó, y bueno, y por ahí a él que lo teníamos pensado para algunos capítulos terminó apareciendo en otros capítulos que por ahí no lo habíamos contemplado. Sí, por supuesto que, bueno, las entrevistas las hice yo, lo cual eso fue recontra enriquecedor para mí, porque hablar con 45 personas de distintos ámbitos, sí, de distintos ámbitos, me abrió mucho la cabeza y por supuesto tratar de comprender y bueno, y ponerme en el lugar de otro y del testimonio de qué lugar venía. Y eso hizo que, bueno, obviamente el trabajo de montaje y de edición haya sido también recontra exhaustivo, porque eran Ujú, muchos testimonios, muchas horas de material. Eh, pero bueno, eso sí, como que nos sorprendió eso, de repente un invitado o una invitada que nos lleve para otro lado. Y bueno, yo estaba permeable también a la hora de entrevistar para dónde me iba llevando, básicamente. ujú, Así ujú. que sí, sucedió eso. Ajá. Se abrió un nuevo Sí. rumbo para el documental, exactamente, claro, claro, Sí, claro. sí, Ahora, aquella ficción de Flavio Nardini y Cristian Bernard dividió a la crítica fuertemente. sí. 76, 89, 23. ¿Qué tipo de debate o de discusión plantea? Bueno, ese tema lo abordamos, de cómo fue la película original recibida, ¿no? Cómo fue recibido. Por gente que la recibió muy bien y gente que la hizo pelota, Ujú, básicamente, ¿no? Como que sí. la cuestionó y la criticó mucho. Eh, y ahora con un poco de, de- bueno, haberme interiorizado bastante en realidad en lo que respecta al contenido o al guión de la peli original, puedo llegar a entender también, ¿no? Por qué la película fue tan controversial o como bien vos decías, la oveja negra del nuevo cine argentino. Porque bueno, como los directores mismos dicen, es un bestiario porteño, ¿no? Y donde se muestran a tres personajes, esto también para la gente que no vio la peli original, se muestran a tres personajes que son bastante deleznables, ¿no? Digamos, o Sí. sea, son machistas, misóginos, racistas, o sea, las tienen todas individualistas. Entonces, bueno, sí tuvieron una crítica muy fuerte porque compararon a los personajes con los realizadores, lo cual es una locura hacer Ujú, eso. ujú. Tendríamos que voltear más de la mitad de las películas que existen, así, si nosotros comparásemos a los protagonistas con los directores. Y creo que ese impacto negativo que tuvo tiene que ver con eso, con que cierta parte de la sociedad se vio reflejada. Hay gente que no le Ujú, gusta verse reflejado, ujú. que no le gusta que le marquen todas las miserias que tenemos. ¿Y qué es Y, lo que, o sea, y hoy, ¿qué trae la película, tu película? y ¿Qué ahí voy, debate y ahí voy, plantea? bueno, el debate que planteamos justamente también, yo considero que es una película transgresora y también calculo que hay gente que no le va a caer bien y gente que por ahí sí, digamos, nuestro debate tiene que ver más con el debate que nosotros podemos llegar a plantear en el sentido de que seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos tropezando con las mismas piedras. Digamos, nuevamente estamos hablando de una reforma laboral, Mm, estamos hablando de que si te querés manifestar, o mismo los jubilados que los cagan a palo todos los miércoles, y estamos normalizando todo eso, ¿no? Todas estas cuestiones que nos ha traído el neoliberalismo. Y creo que la película lo que busca es, bueno, ok, nosotros no respondemos a ningún interés, somos una película independiente, autogestionada, queremos mostrar un pantallazo, como hicieron los directores con la peli original. Ok, esto es Argentina, nosotros somos así como sociedad, con algunas virtudes que tenemos, pero lleno de defectos, y que creemos que avanzamos, ¿no? Porque, no sé, creemos que avanzamos como sociedad, no sé, porque hay mejor tecnología o tecnología más avanzada, pero que en realidad como sociedad yo no creo que estemos avanzando, e mm, incluso creo que estamos retrocediendo, y lo puedo asegurar que estamos retrocediendo, a sí. nivel cultural y a nivel un montón de cuestiones. Entonces el documental plantea eso, bueno, a ver, que no nos pasen tan por arriba tan fácilmente, ¿no? Ujú, Es un poco eso. Y después, bueno, obviamente tiene una cuestión de amor al cine y tiene una cuestión de un revisionismo con el nuevo cine argentino
y un montón de cuestiones, pero la recepción que ha tenido en el público es en las 3 funciones, hasta ahora hicimos 3 funciones nomás en el Bafisi de abril, Sí, y, sí. y la gente sale como con ganas de hacer cosas, sale como medio eufórica. Eso fue lo que vi en el público en estas tres Ujú, funciones, ¿no? ujú. Como sale motivada, la gente sale motivada de ver la película. ¿Y cómo sigue el camino de 76, 89, 23? Ahora, bueno, estas funciones de estreno durante Sí. noviembre y hay algo más por delante. Hay cosas, pero nada cerrado. La verdad Ujú, que ujú, esto está bueno mencionárselo a la gente porque está recontra complicado el tema de los espacios sin K. O sea, bueno, todo lo que tenga que ver con el instituto es toda una gran batalla que estamos teniendo, incluso hasta para que nos califiquen la película de repente. O sea, trámites que deberían ser expeditivos y no lo son. Entonces, tema espacios sin K está complicado. Y nos estamos moviendo con un distribuidor, que es Fran Villa, el mismo productor de Norita, el documental, que ujú, está trabajando muy bien. Y bueno, hay cosas, pero nada cerrado. Entonces, sí, lo que quiero aprovechar para eh, comunicarle al público es esto, que aprovechen porque realmente no sabemos cuándo vamos a volver a proyectar, y que además a un precio recontra popular, porque está a ujú. 5.000 pesos la entrada. O sea, eso es, la verdad que no sé en qué cine puedes llegar a ver algo por ese No, dinero, desde digamos. ya que no. Y es, Recordemos sí, entonces que Federico Benoy, director de 76, 89, 23, que en minutos nomás va a tener su función de estreno en el ya. 25 de mayo de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, recordemos que todos los miércoles de noviembre, ¿en qué horario va a estar la Sí, película? miércoles 5 y miércoles 12 a las 20 horas y miércoles 19 a las 18, 2 horitas antes, 18 horas. Y también aclarar, bueno, vos seguro, Julia, lo conocés, el 25 de mayo es un lugar precioso, es Sí, hermoso, sí. es un palacio, Tiene digamos, muy es linda hermoso. sala, así que va a Sí, ser un muy buen debut para el público. A disfrutarla sí, entonces. Federico, muchas muchísimas gracias. gracias por Muchas acompañarnos. gracias. No, muchas gracias a ustedes, que siempre han estado ahí apoyando. Es más, la primera nota que di fue con vos, allá hace un tiempito, Ah, acerca del loco. Así que siempre tenés la exclusividad, Julia. un abrazo, muchas gracias. Un abrazo Norberto también. Gracias. A partir de su estreno el 11 de junio, el thriller Gatillero no solo convocó más de 10.000 espectadores en salas, sino que generó un circuito de exhibición propio en festivales tanto nacionales como internacionales. Esto a su vez derivó en una seguidilla de premios, de reconocimientos y bueno, la conquista de nuevas audiencias. Estamos con Pablo Udeño, que es el productor de Gatillero, la película dirigida por Cris Tapia Marchiori, protagonizada por Sergio Podeley. A pocas horas, además de que haya recibido 3 premios en el Festival Gritos en el Planetario. Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy bienvenido y bueno, felicitaciones. Gracias. No, el agradecido soy yo por invitarme. Me encanta estar acá, Julia, Qué ¿sabes? bueno. Así que feliz de un programa de radio que habla de cine y de cine argentino. Así que siempre que podamos vamos a venir. Bueno, genial. Aquí estamos entonces. Decime, ¿qué plan de exhibición te habías trazado vos para el estreno de Gatillero? Mirá, déjame decirte que, a ver, lo primero que, para contestar esa pregunta,
creo que es prioritario decir que en Argentina, cuando pensás en estrenar una película, cuando pensás particularmente y sobre todo de un tiempo ya esta parte en estrenar en cines, em, en salas comerciales, em, da un poco igual lo que hayas pensado porque siempre un poco se te queman los papeles. O sea, y esto nos pasa a todos los productores en general en Argentina. Entonces, sí, y digo esto porque, bueno, viste cómo es, uno imagina una película, amasa esa idea durante un tiempo largo, desarrolla el proyecto, lo empieza a construir con el director, empieza a reunir el equipo, en fin, logra la financiación para poder rodar la película, rodás la película, después postproducirla, que en el caso particular de Gatillero fue una tarea bastante ardua por la propuesta misma de la peli y tal. En fin, la terminás, está hermosa, estamos muy felices, orgullosos de la película, y le pones una fecha de estreno, te juntás con un distribuidor, te sentás, le pones una fecha de estreno, y de repente, 4 días antes de estrenar, un señor sentado detrás de un escritorio que maneja los destinos de programación de una cadena de cines o de más de una, decide que las salas que te iba a dar, lo que vos habías, digamos, acordado, no te las va a dar. Entonces, vos tenés que recalcular. A veces podés postergar el estreno, otras veces no. O sea, cuando estás tan sobre la fecha, como nos pasó a nosotros, no. Entonces, y salimos a la cancha igual, y Gatillero la rompió igual, y estuvo más de 2 meses en cartel. Y bueno, y ese recorrido que mencionabas vos, festivales, premios, todo tipo de reconocimientos, finalista de la Academia para el Goya, en fin, una cantidad de cosas que evidentemente, bueno, la película tenía con qué defenderse, y lo dejamos todo en la cancha para defenderla. Tuvimos un equipo y un elenco muy arengador, en fin, pero la realidad es que desde que además hubo un tiempo donde el Instituto de Cine tenía regulado que las salas cinematográficas tuvieran una cuota de pantalla real para el cine argentino y una media continuidad necesarias, porque si no es... Pero bueno, vivimos con un gobierno apasionado de la desregulación y que encima desprecia profundamente la cultura en general, el cine en particular. Entonces, ya las salas con total libertad y el cine argentino sin ningún tipo de protección es mucho más difícil, ¿no? Sí, es como una timba, ¿no? Es como una... Si cabe la palabra. Es una timba, exactamente. Y tengo pelis o sea, quiero decir, tengo colegas, conozco pelis de colegas que les costó mucho este año, realmente. Bueno, y películas muy buenas. Te iba a decir, aquí hemos estado hablando con varios colegas tuyos que la preocupación que tienen es que las películas no pasan a una segunda semana de exhibición. Claro. Claro, entonces, lo que pasa es que ¿cómo además no te dan buenos horarios. ¿Cómo lograste, en el caso de ustedes de Gatilleros, cómo lograron sortear eso? Es que no sé si lo sorteamos, Julia. Es decir, otra vez, yo creo que Gatillero logró tener un gran impacto
Y yo creo que porque la gente que vio la película la recomendaba como loca, y ese boca a boca, el viejo boca a boca, de alguna manera le hizo fuerza al mercado, digamos, en este caso, ¿no? Y el mercado, digo, a las decisiones de las salas. Em, pero fue, nada, remarla. Nosotros, de lo que teníamos, digamos, de las salas de las importantes, no quiero decir los nombres, pero ya sabemos, las más importantes. Las multipantallas, De las ¿no? multipantallas, bueno, hubo una que, bueno, como te decía, nos estaban dejando sin nada. Finalmente conseguimos, en el último minuto, días antes de estrenar, conseguimos una. Y ahí se llenaba los fines de semana, y en la semana andaba muy bien, y la gente iba. Y de hecho, no me acuerdo si fue por la tercera o cuarta semana, tercera creo, o algo por el estilo, con las salas llenas nos levantaron igual. Entonces, digo, hay algo que tiene que ver con no darle un lugar al cine argentino, cuando en realidad se trata de que si le das la oportunidad, si la acompañás realmente a la película, si le das buenos... Y acompañarla es darle buenos horarios, darle buenas salas, darle la cantidad de pasadas justa, en una sala justa, en fin, todo ese tipo de cosas. Y las películas podrían tener otra suerte, ¿no? Yo estoy viendo todo lo que pasa en Brasil ahora, por ejemplo, que está como en las antípodas de nosotros, ¿no? Ahora el año pasado tuvieron récord de cine brasilero en Brasil, un récord histórico, gracias a que, bueno, con el gobierno de Lula se fijaron cuotas de pantalla, y la gente volvió a ver cine brasilero, y tuvieron un récord histórico. Después, bueno, ganaron el Oscar. Yo no creo mucho en las casualidades, hay cosas que se dan. Y una novedad, muy novedad, que es de ayer, que en Brasil el Congreso aprobó ayer una ley de streaming, con la cual las plataformas tienen que dar el 4% de sus ganancias a un fondo para hacer películas. Y entonces, y de ese 4% pueden, digamos, desgravar el 60% si ellos demuestran que lo están poniendo también en producir películas, etcétera. En fin, un montón de medidas que están, bueno, claramente es como la contracara de lo que pasa acá. Ahora, ¿en qué medida una plataforma o un algoritmo influye en el destino de una película? Lamentablemente un montón. Ujú. Un montón. ¿Es posible, digo, concebir una película sin pensar en una plataforma, sin tener una plataforma? A ver, yo lo que pienso, Julia, es que en este momento el negocio del cine, desde hace un tiempo ya, pero cada vez peor, no es sustentable. Ujú. Creo, o sea, me vine súper pesimista, pero en realidad no, realista. Ujú. Realista, yo creo que hay que hacer algo, pero no lo digo yo, digo, me siento, ya te digo, con todos colegas y coincidimos. Sí. El negocio del cine no está siendo sustentable, y por negocio, a lo que me refiero es a que las películas se pueden hacer, y que los que las hacen, los que las hacemos, podamos ganar lo suficiente para seguir haciéndolas, básicamente. ¿No? O sea, que haya una sustentabilidad, como en algún momento era concebible, hoy no es concebible. Y yo creo que
que pasa algo muy complejo, complicado en este momento, que es que yo noto que hay poca conciencia en los distintos actores de la cadena Sí. de una película, no hay conciencia de lo que una película cuesta hacerse en términos económicos. Y parece que el mercado en su conjunto le da la espalda completamente a esa noción, ¿no? A esa idea de cuánto cuesta hacer una película. Entonces, vos decís, bueno, y se puede con las plataformas. Y mira, yo te diría, a veces el proyecto desde cero, cuando el proyecto está, digamos, sembrado desde cero semilla con la plataforma, el escenario es un poco mejor. Las plataformas, en esos casos, invierten un poco más robustamente, en general, con proyectos, digamos, propios, hechos con un productor, de la mano de un productor, pero también en Argentina ese nicho se ha achicado mucho, cuando las plataformas migran bastante a México, Sí, a Brasil, hasta Colombia, digamos, sí, nos han pasado, digamos, en ese sentido, están sí. pasando el trapo. Pero cuando es una película hecha, digamos, simplemente con el esfuerzo del productor o productores, una coproducción, lo que sea, a veces internacional, como para sumar voluntades para poder hacerla, generalmente son otros valores y no y es más difícil todo el proceso de la venta de la película. Poner en valor la película para que pueda, digamos, ser sustentable es algo muy difícil porque, ya te digo, pero no solo las plataformas, sino desde los comisionistas, los sale agents, o sea, los distribuidores, todos los componentes de la cadena, y por ahí les va a resultar un poco antipático que lo diga, pero ellos lo saben, en el fondo saben que es así y que el mercado está roto. Ujú. Y también hay, bueno, algo que ocurrió con Gatillero, que es la vocación de llegar al público, ¿no? Porque me parece que no se está pensando demasiado en el público, en Bueno, el cine argentino, ¿no? una de las cosas que decíamos mucho con el distribuidor de Gatillero, con Manuel García de Cinetren, que conversábamos justamente de los assets de la película, del capital de la película, de las cosas que le daba valor. Y él me contaba en las, digamos, conversaciones, ¿no?, con los exhibidores, donde, bueno, justamente, ¿no?, decía, es una película, es un thriller, es un thriller, es una película de acción, tiene figuras, tiene una Julieta Díaz, todas esas cosas que a los Sí, sí, distribuidores sí. les importa, ¿no? Invertimos en una campaña de lanzamiento, hicimos vía pública, que son cosas que ellos también piden. ¿No?, y se las dimos también, lo Ujú, hicimos. ujú. Y fue una película hecha totalmente a pulmón. Esto, la mayoría de Sí, la gente por ahí no lo sabe, mucha gente no lo sabe, sí, pero la sí, película sí, la filmamos sí. con el acompañamiento, el esfuerzo de un grupo de gente, fundamentalmente de Duca, de nuestra productora, pero también acompañado por Perspectiva, por una serie de inversores también, inversores privados, y con mucho esfuerzo, ya te digo, privado, pudimos filmarla, postproducirla, terminarla, estrenarla. Entonces, digo, son todas cosas que después los exhibidores te dicen que valoran y qué es lo que quieren, ¿no? Todos esos valores que te acabo de Sí. contar. Pero después, cri. Entonces, a ver, Gatillero hizo un recorrido espectacular, igual, pero la tuvimos que yugar un montón, Ujú, ¿no? ujú. Y yo creo que
que el cine argentino no se merece ese escenario que tiene hoy. Hay muy buenas películas en de este año. Sí. Que se hicieron, que se estrenaron, algunas todavía no se estrenaron, pero muchas que se estrenaron Sí, también. que merecen otro tratamiento, ¿no? Y merecían otra suerte. Exactamente, exactamente. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, Pablo Udeño, pero aquí ya me están haciendo señas para que cerremos, porque el horario de nuestro colega de Mala Noche. Así que te agradezco muchísimo ¿Me permitís? Un segundo, porque si no me matan. Un chivo nomás chiquitito de orgullo de nuestra productora, sí. Que mi socio, que es a la sazón también mi padre, Enrique Udeño, acaba de ganar en España en un concurso prestigiosísimo. El premio al mejor guión fue elegido entre 700 guiones en el concurso Break on Time, que también tiene un jurado prestigiosísimo, que estuvo ahí la ceremonia en el Palacio de Cibeles, en Madrid, y nos acabamos de enterar, así que bueno, lo comparto con vos y tus oyentes. Felicitaciones, y entonces será otra película. Seguro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo Udeño, productor de Gatillero. Gracias también a esta audiencia por seguirnos semana a semana. No se vayan, porque ya llega Mala Noche, y recuerden, como decimos siempre, pero ahora más que nunca, vean cine argentino, véanlo en las salas. Hay mucho y muy bueno. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio.